Tome asiento, bendito sea el nombre del Señor. Es un gusto poder estar esta mañana. Vine solo. Mi esposa teníamos actividad en la hostería, había gente. Me dijo, ya sos grande, podés ir solo. No rompas nada. Así que me permitió venir solo. Doy gracias al Señor por este tiempo. Hacía algunos días que no nos veíamos, pero era porque estábamos con muchas actividades. Estuvimos en varias iglesias, 2 o 3 invitaciones, también actividades en la hostería, con algunos casos ministeriales. Así que permanentemente haciendo algo, sirviendo, porque nos llamó el Señor a esto y estamos gozándonos cada día, sobre todo cuando vemos que el tiempo del reloj del Señor está cada vez más activo. Y como iglesia, mis hermanos, en esta mañana tengo en mi corazón una palabra que me urge compartirla con ustedes. Y le digo al Señor que yo soy el primero en que quiero vivir esta palabra. Tiene como título, ¿quién soy y a dónde voy? ¿Quién soy y a dónde voy? Es decir, poder identificarme, poder saber, poder tener una identidad, de saber quiénes son y hacia qué destino vamos. Es muy triste saber no saber a dónde voy o tener ciertos dilemas. Voy hacia allá, voy. Pero en este tiempo, mi hermano, usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que tener en claro quiénes somos y hacia dónde vamos. En una oportunidad, en el gobierno anterior, cuando teníamos el tiempo de la pandemia, que todos estábamos encerrados, ya nos hemos olvidado de esto, o no lo queremos recordar, y supimos de que en la casa del presidente había un festejo. Le preguntaron cómo era posible que él había determinado como presidente una cierta orden y en su casa se estaba festejando. Y entonces él dijo, bueno, pero era en mi ámbito privado. Y bueno, luego en la mesa de debate de un programa televisivo estaban, y bueno, ¿y dónde termina la investidura del presidente? Cuando sale, cierra la Casa Rosada y se va, sigue siendo presidente. Quiero decirte, mi hermano, que tu investidura y la mía es permanente. No nos sacamos la investidura cuando salimos del templo. No nos sacamos la investidura de cristianos, de creyentes, de hijos de Dios. Es permanente. Tu vida como hijo de Dios no es una pantalla, es algo que está metido en nuestro corazón. Y en esta mañana quiero estar hablando justamente de eso. ¿Quién soy y a dónde voy? Vamos a ver juntos este pasaje de Primera de Pedro 2, 9 al 10. Dice la palabra del Señor, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Padre, en esta mañana doy gracias porque tu palabra es soltada en tu nombre. Y yo reconozco mi necesidad que me hables a mí, Señor, y que hables a cada uno de tus hijos. En especial manera, aquel que vino diciendo, Señor, no sé qué hacer, Señor, no sé dónde ir. Pero Dios, en esta mañana, tu Espíritu nos revele claramente cuál es nuestra investidura, cuál es el valor, Señor, de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice allí la carta de apóstol Pedro, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo comprado por Dios, pueblo que el Señor pagó un precio por nosotros para que anunciemos las virtudes de aquel
que fue a la cruz, de aquel que verdaderamente se mostró entregando el mayor costo por nuestra vida. Y cuando habla aquí dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo tomado, adquirido, separado para el servicio de Dios. Quiero que juntos veamos en esta mañana un paralelismo con respecto a la vida de los sacerdotes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Quiero que veamos juntos el valor que tiene tu vida y mi vida. Y cuando hablamos de ver la tarea sacerdotal en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, hubo sacerdotes muy destacados y hubo otros reprochables, como Elí, como los que estaban en el templo cuando querían hacer hablar a Jesús y Jesús les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, están blanquitos por fuera, pero llenos de pudrición. Había toda una intención oculta en el corazón de esos sacerdotes, pero quiero hablar esta mañana de la tarea sacerdotal, la tarea que nos toca a nosotros, que te toca a vos y que me toca a mí, en este tiempo donde todo pareciera ser ambiguo o gris o medio tibio. Necesitamos como iglesia, mis hermanos, claramente saber quién soy y hacia dónde voy. Y la palabra del Señor nos habla de la tarea sacerdotal. Yo quiero que Multimedia me ayude con algunas imágenes. Quiero ver que veamos una de las primeras imágenes. Perfecto. Esta tarea nos habla aquí que los sacerdotes en el Antiguo Testamento tenían una primera tarea y era, no podían traspasar el lugar de entrar al templo sin antes entrar con un sacrificio. El sacrificio podía ser un becerro, podía ser un cordero, podía ser un carnero, era un animal que se desollaba y se derramaba sangre en el altar. Y esta era una tarea tremendamente vital, entender que ese sacrificio llevaba un costo de sangre. Tu vida y la mía tiene un costo de sangre. De la sangre más pura del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la sangre de Cristo Jesús. Por eso no puedo quitarme la investidura en cualquier momento. Sobre mi vida fue derramada esa sangre. El día que acepté a Jesús en mi corazón, el día que le dije, Señor, te necesito, ese día, mi hermano, se me abrió los ojos a entender que el mayor sacrificio no lo hice yo. El mayor sacrificio para cambiar mi realidad pecaminosa no lo hice yo. Lo hizo el Hijo de Dios, yendo a la cruz, abriendo sus brazos en el madero. Y los sacerdotes en el Antiguo Testamento iban primero al altar, allí a comprometerse, a llevar un sacrificio sangriento. Y luego pasaban por un lavamiento, lavando sus manos, lavando sus pies, para poder entrar luego al templo, para poder introducirse a la casa de Dios, para poderse introducir a una vida de consagración, a una vida de entrega, a una vida de renuncia, no a una vida aparatosa para figurar, para mostrarme, para hacerme pasar por tal o cual. No, no, no. Una vida rendida, una vida entregada. Y los sacerdotes pasaban por ese lavamiento y dice la palabra del Señor claramente. Dice allí, hablando del sacrificio en Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue contado en la tierra de los vivientes, fue cortado en la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo
fue herido. Isaías 53 habla del Cordero inmolado, del Cordero que fue entregado por tu vida y por la mía. Él dice que enmudeció, Él cayó, Él se entregó. Qué tremenda realidad que no me puedo descuidar, no puedo olvidar de saber que hay un costo sobre mi vida, hay un costo sobre tu vida. Y luego que pasaban el altar del sacrificio, para poder introducirse había un lavamiento de los sacerdotes que les permitía ingresar al templo. Dice allí en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Porque Él me limpió, porque Él me perdonó, puedo ingresar a su presencia. También allí en Colosenses 1:20 dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Señor, tú me lavaste, tú me perdonaste, tú cambiaste mi lamento en baile. Señor, vine con una mochila de pecados, vine con un pasado, tú lo sabes, pero Él me reconcilió, Él me perdonó, Él ofreció el sacrificio para limpiar mis manos, mis pies y cambiar mi futuro. ¿Cuántos de nosotros teníamos un futuro oscuro, difícil? No sabíamos dónde ir, no sabíamos cuál sería nuestro futuro. Pero Él cambió, Él transformó. Allí la palabra del Señor en Hebreos 10:19 dice, así que hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Tenemos permiso, podemos entrar, no por nuestros méritos, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho. Podemos entrar a la presencia del trono de Dios por la sangre de su Hijo. Es un lavamiento de todo nuestro pasado, es un lavamiento de toda nuestra vida. Mis hermanos, y poder entrar a la presencia del Señor, poder entrar a ese templo maravilloso. La palabra del Señor dice que el templo de Salomón fue una de las construcciones más notables en la historia de los pueblos religiosos. La obra que Dios le mostró a David era notable. David quería construir el templo, pero Dios le dijo, no, lo hará alguien de tu descendencia. Y solo David pudo juntar todos los materiales, oro, plata, bronce, hierro, madera, para que su hijo Salomón construyera el primer templo donde la presencia de Dios estaría. Y en esta mañana quiero que veamos algunos aspectos de este templo. Vamos a ver una segunda figura donde vamos a ver allí. Perfecto. Esta era una de las entradas, donde podemos ver dos columnas muy notables que estaban a la puerta del templo. Luego de donde estaba el altar y el mar de bronce, donde estaba el agua, donde se lavaban las manos y los pies los sacerdotes, se limpiaban para poder ingresar al templo, había dos columnas gigantes. Dice la palabra del Señor, una a la derecha y una a la izquierda. Cuenta allí que estas dos columnas no estaban puestas porque sí. Una que estaba a la derecha se llamaba, Salomón recibió que le pusiera como nombre Jaquín, y la de la izquierda Boaz. No eran dos columnas que sostenían nada, no sostenían el techo, eran como dos pilares de bronce muy costoso, brillante,
Era un bronce brillante, muy limpio, casi 10 metros de altura, casi 2,5 metros de diámetro cada columna, cada una a la entrada del templo. Una se llamaba Jaquín y la otra Boaz. Jaquín significaba Dios ha establecido, Dios ha determinado, Dios ha marcado. Y Boaz significa con la gracia de Dios se gozará el rey. Con la gracia de Dios se logrará. Con el poder de Dios lo lograré. Mis hermanos, tu vida y la mía ha sido determinada con ciertos mandamientos, ciertos preceptos que no los podemos obviar, ciertos mandamientos que tienen que venir sobre nuestra vida como hombres y mujeres que tenemos la investidura de cristianos. No somos medios cristianos. No se puede estar medio embarazado. O estamos o no lo estamos. Si alguien dice esta mujer está embarazada, no está media embarazada. O está o no lo está. La vida cristiana es o soy o no lo soy. No puedo ser un medio cristiano, más o menos. No, o soy un mundano. Mis hermanos, y hay mandamientos en la palabra del Señor claramente que el Señor nos ha marcado y que no los puedo evitar. Efesios 4, 22 al 32, voy a leer solamente un versículo, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del hombre creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Como hijo del Señor, como hijo de Dios, tengo que renovar el espíritu de mi mente. Tengo que transformar mis pensamientos. Quizás cuando no tenía a Cristo en la oscuridad, todo valía. Mis pensamientos valían pensando, y todas son así, todos los hombres son así, y si puedo sacar algo, lo saco, total, todo el mundo lo hace. Pero cuando la luz del Evangelio iluminó mi mente, esto tiene que cambiar. Estos pensamientos tienen que ser transformados. Esta es una tarea, mi hermano. Por más que entre al templo y si esto no cambió, no estoy mostrando la investidura de Cristo. No estoy mostrando el poder, la gracia del Señor. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Primera de Corintios 6, 9 dice, no se engañen, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Estos preceptos nos involucran a todos, mis hermanos. Bueno, sí, pero vivimos en un mundo donde todo el mundo, si te puede embromar, te embroma, si te puede decir, si puedes estafar, hacelo, si todo el mundo. ¿Quién no lo hace? Vos y yo no nos sacamos la investidura para estafar, para engañar, para adulterar. Dice que el que ve a una mujer y la codicia en su pensamiento ya adulteró, dijo el Señor. Señor, guárdame mis pensamientos. Mis hermanos, en nuestro ministerio, en el Ministerio Oreb, atendemos a cantidad de hombres y mujeres que sirven en el ministerio y que han caído en situaciones que no podemos imaginar. En fornicación, en adulterio. Bueno, pero, ¿sabe, pastor? Somos jóvenes, no se puede refrenar el sexo. Usted sabe que cuando... Este mandamiento habría que sacarlo de la página de la palabra del Señor. No lo podés evitar. Dice aquí la palabra del Señor, no se engañen, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos,
ni los maldicientes entrarán en el reino de los cielos. Hace poco nos llamó una madre que hacía muchos años que yo traté con ella y con su esposo, y tenían en aquel entonces 2 hijitos, una nena y un varón de 8 o 9 años. Ella era una muy trabajadora haciendo cosmética femenina, muy trabajadora, y el marido vago, no trabajaba y permanentemente le exigía a ella: ¿y qué vendiste hoy? Dame, a ver, dame. Y él gastaba todo. Se terminaron divorciando. Nunca supe de ellos, pasaron como 20 años o más. Y ahora hace poco me llamó ella: pastor, conseguí su teléfono. ¿Sabe que mi hijo mayor, no sé si usted se acuerda, me dijo su nombre, él estuvo en Australia y después estuvo en Tailandia, es un empresario, le ha ido muy bien, pero él ha tenido una situación y ha conocido a Jesús y él ha vuelto al país, y yo quiero que él hable con usted porque él se quiere bautizar. Y como llegó hace poco al país, ha ido a algunas iglesias, pero no lo quieren bautizar porque no lo conocen. ¿Usted lo bautizaría? Y dije, bueno, que se ponga en contacto conmigo. Y bueno, cuando hablé con él me contó, 30 años tenía ahora, me contó de que tuvo un trabajo exitoso en Australia. Ese éxito lo llevó, un joven muy lindo, muy apuesto, a tener dinero y a tener tantas experiencias sexuales, a viajar a Tailandia. Dijo que tuvo tanta promiscuidad sexual que no podía salir. Llegaba a tener una adicción tan terrible. Estuvo toda la pandemia con una amiga en un departamento 2 años. Estaba asqueado y dijo que llegó a momentos que hasta 8 veces por día tenía prácticas sexuales que no podía zafar y sentía que no podía salir. Y en un determinado momento se acordó de que niños le habían hablado de Jesús y comenzó a decirle: Señor, yo no puedo salir de esto, no puedo, dame fuerzas. Y dice que comenzó a notar de que esas prácticas se iban espaciando. Y lo que era diariamente empezó a distanciarse por un par de días, hasta notó que hasta 15 días no cometía estas prácticas. Y notó que no eran sus fuerzas. Notó que había una fuerza superior que lo sostenía. Vino a Córdoba y entonces, estando en esa búsqueda espiritual, fue a una iglesia. Y entonces entró y el mensaje que escuchó: venga y pacte y entregue su dinero y su prosperidad y será un hombre feliz. Y dijo: yo no necesito dinero, yo vengo de tener eso. Y me llevó a esta condición. Y fue a otro y le habló del éxito y tampoco. Y fue a una tercera iglesia y escuchó el costo de la cruz, lo que cuesta cargar la cruz y seguirla a él. Dijo: esto es lo que yo estaba buscando. Y entonces, cuando él me habló que estaba yendo a una iglesia y que había allí empezado a reunirse, me preguntó si yo lo bautizaría. Y entonces acordamos un día, vino con su madre, su hermana, otro amigo, vinieron a la Serranita y fuimos al río. Y allí en el río lo bauticé. No se pueden imaginar la presencia del Espíritu Santo obrando en ese joven que renunciaba a una práctica que lo había atado, pero que ahora el poder del Señor, este precepto, este mandamiento diciendo: Señor, ahora entiendo que me has librado, ahora entiendo que me siento libre, porque este mandamiento estaba escrito, el Señor lo determinó en Jaquín, en esa columna que Él ha establecido, que ningún fornicario, que ninguno que tiene un sexo ilícito va a entrar en el reino de los cielos. Y Señor, guardanos, cubrinos en este aspecto. Y yo no les estoy contando algo que me contaron.
En mi juventud, antes de comenzar el ministerio, viví una experiencia así y Dios me dio la fortaleza. Dios me dio una experiencia para poder hoy servirle por más de 40 y pico de años en el Señor. He atendido a prostitutas, a mujeres divorciadas, mujeres de la calle. Ay, pastor, cuando usted me ora, yo sé hasta dónde puedo llegar. Yo sé en quién he creído. Yo sé que no son mi fuerza. Yo sé que la sexualidad, el Espíritu Santo nos da el control de decir, shh, quieto, caballo. Alabado sea el Señor. Necesitamos, mi hermano, que la unción de Dios nos sea revelada, porque ninguno de estos que habla la palabra del Señor no entraremos en el reino de los cielos si las practicamos. Borrachos, avaros, maldicientes, personas que tienen situaciones que deben ser transformadas. Hubo un hombre que asistió en una campaña y escuchó tantos testimonios. Y escuchó del predicador hablando acerca de la transformación del agua en vino, que el Señor, su primer milagro. Y después de varios días de mucha gente que se había reunido en la campaña, el predicador dijo, mis hermanos, ¿creen que pudo haber algún milagro más grande que nuestro Señor haya hecho, transformar el agua en un vino excelente? Y allá del fondo vino un hombre, levantó las manos y vino y dijo, pastor, quiero decirle algo. Yo vi un milagro mayor. Yo vi el vino transformarse en cama para mis hijos. Vi el vino transformarse en vestidos para mi familia. Vi el vino transformarse en el techo, el primer techo de mi casa. Porque yo hace muchos años era un borracho que estaba en la calle y todo lo que ganaba me lo llevaba el vino. Pero el día que permití que Cristo entrara en mi vida y que tomó el control de la bebida, Él transformó el vino en el mayor de los milagros. Este es el Cristo que dejó estos mandamientos en la columna de Jaquín, en la columna derecha, donde no podemos zafar. Dice en Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Estos mandamientos nos involucran a todos. Mis hermanos, pensamientos, idolatría, lascivia, pensamientos lascivos, pensamientos que están en el corazón de hombres y de mujeres que necesitamos rendirlos al Señor. Puedo ir por la calle y mirar a una mujer y pensar, es una mujer linda, pero otra cosa que sea lascivo y yo, ¡wow! ¡Qué pierna! Cuando tengo esto dentro de mi corazón, mi hermano, mi investidura como hijo de Dios se desploma. Cuando mi hermana mirase el lomo de fulano, che, el flaco este, ¡wow! Nada que ver con el gordo mío. Es un pensamiento lascivo. Es un pensamiento que puede estar en el corazón de cualquier hombre, de cualquier mujer. Señor, guárdame. Ayúdame a tener un corazón limpio y puro. Señor, porque dice tu palabra, pensamientos de contiendas, disensiones, herejía, permanente contienda en los hogares, peleas, discusiones por cualquier cosa, discusiones porque yo tengo que tener la razón. Mi hermano, ¿cuántos matrimonios se divorcian hoy por estupideces? Y los pastores nos pelamos orando y imponiendo manos y ellos no quieren cambiar esa postura. No, porque yo tengo razón, yo le dije, yo tengo razón, yo le dije, tu madre es así. Tremendo
terminemos con esto, con contiendas, con palabras que lastiman, porque tu investidura como hijo de Dios, como hija de Dios, necesitamos permanentemente mostrar la mansedumbre, la templanza, la sabiduría, los frutos del Espíritu. Esta es una tarea que estaba estipulada allí en esa columna que era la columna de Jaquín, la columna que Dios estableció. Mis hermanos, ¿cómo zafar? Dice la palabra del Señor claramente, ¿cómo nos ayuda el Señor a poder tomar esta victoria? ¿Cómo puedo zafar de estas situaciones? Allí, Zacarías 4:6 dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es con fuerza, es con su espíritu. Es la mansedumbre, es la presencia del Espíritu Santo trabajando en mí, trabajando en tu corazón. Es permitiendo que el Espíritu redima, transforme, cambie. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Él. Pastor, yo no puedo. Ay, ore por mí, pero sabe que por ahí me hierve la sangre. Antes que te hierva, dobla tus rodillas. Clama al Señor. Antes que se caliente tu sangre, ora al Señor. Levantate a la madrugada, tírate al piso, clama al Señor. Señor, quiero hablar con mi hijo mayor, quiero hablar con mi hija, quiero hablar de padre a hijo, quiero hablar con mi esposa, dame las palabras, unge mi vida, lléname de tu espíritu y Dios le dará la gracia para transformar su matrimonio, para cambiar su vida, mi hermano. Necesitamos la investidura de Dios permanentemente sobre nuestras vidas. Todo lo puedo en Él. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿cómo hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más de una vez no sabemos cómo orar. ¿Qué le digo? Ya lo hablé tantas veces, ¿qué le digo? Pero el Espíritu dará palabras. O el Espíritu indicará algo, mi hermano, que te puede cambiar la vida. Estuve en una reunión masiva una vez en los hoteles de Embalse y había un hombre parado al final de la reunión. Cuando terminó la reunión, aquel hombre estaba solo en un rincón. Recuerdo que alguien fue y lo abrazó. El hombre se desplomó, literalmente. Se desparramó en el piso llorando. Nunca alguien lo había abrazado. Y en aquella mañana, el Espíritu Santo le indicó a un hermano que se acercara y lo abrazara. ¿Saben cuánto puede cambiar un abrazo en un momento difícil? Sin palabras. A veces las palabras están de más. A veces hasta los versículos bíblicos están de más. Con tu hijo a lo mejor, la Biblia dice, vos tendrías que hacer lo que la palabra dice. Y le pegamos con el lomo de la Biblia. Pero otra cosa es cuando el Espíritu le indica, abrazalo ahora. Miralo a los ojos y decirle, yo también te fallé. Yo también no fui tan claro. Perdóname. Esto es lo que hace el Espíritu, que intercede por nosotros, actúa por nosotros. El Espíritu del Señor es en esa otra columna que está a la izquierda, la de Boaz. Esa columna que nos mostraba allí el templo. Una eran los mandamientos que no los puedo esquivar, pero esta columna era la que me dice que con la ayuda del Señor yo puedo todavía poder pasar esa puerta. Mientras no lo haga, mi hermano, puedo ser una persona religiosa, puedo tener años en la iglesia. Mire, pastor, yo hace 25 años que vengo al centro cristiano. Es más, yo creo que vine cuando se empezaron acá a reunir acá en la esquina. La pregunta es, ¿cambiaste en estos 25, 30 años? No, algunas cosas tengo que ver todavía.
Con algunos no me hablo, con fulano ya no lo hablo más, que el otro. Señor, ayúdame a mantener la investidura permanente. Señor, cámbiame. Hijitos míos, dice Juan, 1 de Juan 2, 1 y 2, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para que con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Señor, ayúdame. Señor, he vuelto a caer. He fallado de nuevo. Pero vengo a ti. Tú eres el abogado. Tú me conoces. Quiero cambiar. Quiero que mi vida sea diferente. Hijitos míos, dice Juan, si has pecado, tenemos abogado. Tenemos al justo. Puedo ir a Él. Él es la columna de la izquierda. Él está allí para ayudarte. Él está para ver tu corazón sincero, mi hermana, mi hermano. Él dará las fuerzas para que lo hagas. Y también dice la palabra del Señor en Mateo 17, 21, cuando habla de ciertos géneros de demonios, de ciertas opresiones demoníacas que más de una vez nos oprimen. No digo que estemos endemoniados, sino oprimidos por ciertos demonios. Hay personas que tienen una depresión, una situación al desgano, una situación al enojo, una situación a hablar mal de todo el mundo. Nada les conforma. Ciertas opresiones demoníacas que están allí oprimiendo. ¿Cómo los puedo vencer? Jesús dijo que ciertos géneros de demonios se podrían vencer con oración y ayuno. Oración y ayuno. ¿Cómo hago esto? Sencillo. Hablo con el Padre, hablo con mi Dios y dejo de comer. Me aparto mediodía, un día y digo, Señor, esta es mi situación. Esta es mi debilidad. Esta es mi flaqueza. Yo tengo esa actitud que a mí el que me las hace, me las paga. Cámbiala. Arrodillate delante del Señor y busca la presencia del Señor. Apartar un día a solas y tu vida no será igual. Oración y ayuno. Jóvenes, ¿cómo vencemos la situación de nuestra sexualidad? ¿Cómo controlo ese brioso corcel, ese brioso caballo? Con oración y ayuno. No, el Señor no te va a quitar el deseo sexual porque Él lo puso, pero Él te va a dar el control. Él va a dar el quieto. Recuerdo cuando éramos chicos, no teníamos televisión y nosotros íbamos a ver en un bar con mis hermanos a través del vidrio, veíamos Bonanza. Y veíamos cuando la diligencia venía con los 6 caballos. Y el gordo Joe hacía quieto. Y frenaban todos los caballos. Cuando vienen los pensamientos promiscuos de lo ilícito, de una sexualidad no permitida, cuando vienen los pensamientos de la pornografía, cuando vienen toda esta inmundicia que hoy el enemigo nos ha... Quieto. Ayúdame, Señor. Y no estoy solamente hablando a jóvenes, estoy hablando a los que tenemos canas. Dios nos guarde, mis hermanos, porque tu investidura como hijo de Dios, como hija de Dios, no me puedo sacar el vestido cuando salgo de esta casa. Donde esté, tengo que seguir siendo el hombre y la mujer de Dios. Mis hermanos, quiero que veamos la otra figura. Cuando, una vez que hemos pasado estas 2 columnas, la de Jaquín y la de Boaz, entramos a un lugar que era el lugar santísimo, el lugar santo. Era un amplio salón que estaba en el templo de Salomón y había 3 elementos allí muy importantes. Es la vida tuya y la vida mía diaria. Es lo que debo hacer diariamente como hijo de Dios. Dice que había allí un candelabro que tenía 6 brazos
y un tubo central con el que hacían el número 7, el número perfecto, la luz perfecta que iluminaba allí ese lugar llamado el lugar santo. El lugar donde vos y yo nos movemos en el trabajo, en el taxi, en la oficina, en el negocio. El lugar santo, donde vos y yo nos movemos diariamente. No estamos llamados para andar en la frontera. No puedo pisar un poquito en el mundo y un poquito en las cosas sagradas. O estoy en un lado o estoy en el otro. Y dice que este tubo, que tenía aquí, dice que esta parte central se ponía todas las mañanas, escuche bien, se le añadía aceite. Porque durante el tiempo que estaba prendida, se agotaba el aceite que estaba aquí. Cada mañana, mi hermano, cuando vas a salir de tu casa, pon aceite sobre mí, Señor. Pon aceite sobre mí. Unge mi cabeza, Señor, para que todo lo que tengo por delante desaparezca bajo la unción. Todo yugo se pudra en el nombre de Jesús a causa de la unción. Señor, unge mi cabeza con aceite para que mi copa esté rebosante, dice el Salmo. Señor, llena de aceite mi lámpara para que alumbre en el barrio, para que alumbre en el trabajo, para que alumbre en la universidad, para que estemos alumbrando. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal del mundo. Si la sal pierde su sabor, dice que ¿para qué servimos? Para ser pisoteada por los hombres. Si se apaga la lámpara, ¿qué queda? La oscuridad. Si vos y yo no alumbramos, el mundo está lleno de oscuridad. Estamos llamados para que el candelabro de nuestra vida alumbre, mi hermano, mi hermana. Estamos llamados para eso. Lo segundo que encontramos allí, en ese lugar santo, otro elemento, lo puede mostrar, era la mesa del incienso. Allí se quemaba incienso, esa resina que tiene un olor fuerte, subía un humo. Está simbolizando las oraciones. Dice que se quemaba incienso a la mañana y a la tarde. Se levantaban oraciones a la mañana y a la tarde. ¿Cuál es tu tiempo de oración? Y bueno, cuando puedo, yo me levanto, a veces veo el celular, salgo corriendo al trabajo, y cuando vuelvo a la tarde voy a ver si oro, y cuando llego tengo problemas en casa, me dice mi esposa, mirá lo que hicieron los chicos, mirá lo que no. Cuando voy a orar, voy a sentarme a orar a la noche, ¿y cómo estoy? Roncando. Dice que el incienso se quemaba a la mañana y a la noche. ¿Querés tener una vida en victoria? Comenzá quemando el incienso a la mañana, temprano, cuando no se levantó nadie de la familia. Empezá levantando el humo de tu oración. Y a la noche, si podés lograrlo con toda tu familia, dando gracias a Dios porque tenés tu esposa, tus hijos, abrazarlos a todos diciendo, Señor, gracias por mi familia. Y si no los tenés allí, mencionalos delante del Señor, porque ese humo sube a la presencia del Padre. Cada mañana. Ustedes saben, tenemos a 2 hijas y no las tenemos cerca, pero cada mañana las menciono delante del Señor. Y cada noche con mi esposa las mencionamos delante del Señor, a ella, a sus esposas, a nuestros hijos, porque nos enseñó el Señor que el humo del incienso tiene que subir. Lo tercero que veo en ese lugar santo, tremendamente, que es vital para nosotros, para que lo practiquemos, era la mesa de la proposición. Dice la palabra del Señor que esta mesa se ponían 12 panes. Todos los sábados se traían 12 panes calientes, recién hechos, y estaban durante toda la semana. 12 panes eran uno por cada tribu. Era para recordar delante del Señor a todo el pueblo de Israel. Era donde se mencionaba uno por uno.
Créanme, mis hermanos, que, y no lo digo porque estoy esta mañana aquí, pero con mi esposa cada vez que venimos a la casa del Señor, cada vez que pasamos esa puerta y recibimos un abrazo suyo, un abrazo de cada uno de ustedes, siento que hay pan caliente. Siento que recibo pan caliente de ese sábado. Recién casado con mi esposa estábamos viviendo en Yacanto de Calamuchita y nos congregábamos en Villa General Belgrano. 40 kilómetros. Bajábamos a dedo con alguien que bajaba de Yacanto a Santa Rosa y después tomábamos el colectivo a Villa General Belgrano. Pero cada vez que entrábamos al templo y alguna viejita alemana decía, oh, Dios te bendiga, Antonito, Dios te bendiga, Ana María, viejita, sentíamos que estábamos comiendo pan caliente. Sentíamos que esta comunión de la mesa del pan se renovaba. Cada vez que entras al templo, mi hermano, cada vez que te arrodillás en tu casa, mencioná al hermano, a la hermana, al hermano. Este es el pan caliente que hace bien a la iglesia, que hace bien al cuerpo. Estamos llamados para mantener permanentemente una iglesia activa, una iglesia ferviente, como dice la palabra del Señor. Y eso depende de cada uno de nosotros. Señor, quiero mantener aceite sobre mí. Quiero que mis oraciones se levanten como el incienso. Pero quiero además, Señor, valorar a cada uno de los panes que están en esta congregación. Valoro, Señor, a cada hermano, a cada familia. Valoro, Señor, este cuerpo que es la iglesia de Cristo. Porque ha sido puesta, Señor, en el lugar santo como los 12 panes calientes que cada fin de semana se ponían delante del Señor. Cada fin de semana cuando venís aquí, no venís a un club. Venimos para bendecirnos unos a los otros. Venimos para abrazarnos, para bendecirnos, aún para soltar una palabra. Pero, Señor, sentí de decirle al hermano tal cosa, pero no sé, decilo. Porque a lo mejor es la palabra que mi hermano vino a buscar. Y a veces pensamos, no, pero seguramente le va a hablar la palabra del mensaje, del pastor que va a predicar. A lo mejor le habla el Señor por el hermano que está limpiando allí los baños, o la hermana que está atendiendo la librería, o el hermano que está barriendo allá afuera, y te da la palabra que traspasa el corazón. Estuve orando por vos. El Señor me dijo, lo tuyo está tenido en cuenta por el Señor. Él está llamando a tu hijo. Mi hermano, déjese usar por el Señor. Esto es parte de los 12 panes puestos en la mesa de la proposición. Qué bueno es poder tener cada fin de semana un pedacito de pan caliente. Qué bueno es tener ese abrazo del hermano. Qué bueno es tener ese deseo. Dios te bendiga, mi hermano. Qué lindo verte. ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo está tu hijo mayor? Ay, se acordó de mi hijo. Oró por mi hijo que estaba por rendir. Y entonces nos damos cuenta que ese es el cuerpo de Cristo. Esta es la iglesia en marcha. Esta es la iglesia ferviente. Ahora, qué distinto es cuando solamente somos religiosos. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Le amo en el amor del Señor, hermano. Si no fuera por el amor del Señor, le amo de verdad. Usted me hace bien. Su vida me bendice. Porque usted es parte de esos 12 panes que conformaban las 12 tribus de Israel y que debían estar en el lugar santo. Para ese avance de pasar por el sacrificio, de pasar por el lavamiento de las aguas, de pasar por la puerta con las 2 columnas y entrar al lugar santo, me llevaba al lugar más íntimo, al lugar santísimo. Y quiero que Multimedia me lo permita. A ese lugar donde estaba el arca, ese arca tan especial, allí cubierta toda de oro, toda el mobiliario del templo estaba hecho en oro y en madera y cubierta de oro. Esta arca era de madera de acacia, cubierta completamente de oro, con estas barras que era para que los sacerdotes las llevaran.
y era donde el sumo sacerdote podía entrar solamente con un tazón de sangre y llegar hasta ese cofre. Y dice la palabra del Señor, llegar a ese lugar era un lugar que estaba totalmente a oscuras, con cortinas, con pieles de tejón, una cosa muy delicada. Y allí, en ese lugar, estaba ese arca que contenía las tablas de la ley, las que había recibido Moisés. Allí adentro estaban como un testimonio, como algo que no cambia, como algo permanente, como algo estable, invariable. Adentro del arca, adentro de este arca, aquí en mi corazón, Señor, yo quiero que tu palabra sea invariable para mí. No que cuando esté gozoso, aleluya, gloria a Dios. No, aun cuando hay problemas, sigo confiando. Aun cuando tenga dificultades, sigo confiando. Tu palabra no cambiará. Lo que me dijiste, Señor, lo sigo creyendo. Las tablas estaban allí. Las tablas de piedra estaban en el arca. Y dice también la palabra del Señor que allí había también un tazón con maná, como testimonio de la provisión de Dios en el desierto, de aquel pan que habían recibido como unas hojuelas que caía del cielo y como un testimonio de que Dios siempre provee. Mi hermano, dice el Salmo 103, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien te corona de favores, el que sacia de bien tu boca. Pase lo que pase, mi hermano, no olviden ninguno de los beneficios del Señor. Téngalo como un tazón de maná. Dígalo, repítalo. Tú eres mi pastor, nada me faltará. Señor, lo creo, lo declaro. Ese tazón está delante de mi corazón. ¿Cuántos creyentes se olvidan de esto y entonces cuando algo les pasa, chao, ya está, me voy, yo esperaba, oré y no pasó nada? No se quite la investidura. Usted sigue teniendo el valor como hijo de Dios. Siga pensando, siga creyendo que el Señor lo llamó para una vida en victoria. Lo tercero, dice que adentro también estaba la vara de Aarón. Esta vara que le dio la autoridad, esta vara que permitía abrir el mar, esta vara que permitía tocar la piedra y salir agua. Era una vara de autoridad. Como hijos de Dios, dijo el Señor, os doy autoridad para que en mi nombre actúen. Qué penoso es cuando nosotros perdimos la investidura y caminamos por la vida como el común de la gente. ¿Y cómo estás? ¿Y cómo querés que esté? En la lucha. Estoy peleando y voy de mal en peor y no sé cómo va a ser mañana. ¿Creen que alguien puede entusiasmarse con una vida cristiana así? Dios le dio la vara de autoridad para que en su nombre actuemos, para que la iglesia marque el poder del Señor, determinemos en su nombre, actuemos en su nombre, declaremos en su nombre, actuemos bajo el poder de la unción de Dios. Este es el arca que debe estar en tu corazón y en el mío, mi hermano, en esa intimidad con Él, declarando, Señor, lo creo, creo que tu gracia está sobre mí. No actúe en el sentir. A veces el sentir es totalmente engañoso, porque el sentir está relacionado con el corazón y el corazón del hombre es engañoso. Bueno, si siento voy a orar mañana, si siento voy a ayunar, si siento, pastor, me voy a comprometer. Si puedo, y más de una vez el sentir me tira para atrás. Actúe en obediencia a la palabra. Actúe declarando, Señor, soy tu hijo. Señor, no me voy a sacar la investidura. Soy un hombre, una mujer llamado por Dios. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel. Señor, soy tu hijo. Soy un sacerdote moviéndome donde me has llamado. En esta mañana, mi hermano, no conozco cuál es tu vida. No conozco cuál puede ser tu lucha.
Pero quiero invitarte a que pases por las dos columnas. Y lo que te pesa en la columna de Jaquín, veas en la columna de Boaz. Señor, dame la ayuda. Ayúdame a cambiar. No quiero traspasar al 2026 con toda esta mochila. Quiero traspasar en victoria. Quiero verdaderamente que lo que me has indicado esté dentro de mi corazón como el arca. Allí, la presencia. Dice que el sacerdote llegaba y al final sobre ese altar estaba allí el propiciatorio, donde se ofrecía la sangre, donde se ofrecía todo el sacrificio sobre el arca. Señor, te pongo todo mi ser sobre el arca, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, Señor, para comenzar un 2026 diferente. Señor, lo anhelo, quiero hacerlo, me entrego y comenzaremos una vida completamente en victoria. Nos ponemos de pie en esta mañana. Bendito sea el nombre del Señor. No sé, mi hermano, con qué estarás luchando. No conozco cuál es el precepto, el mandamiento que te cuesta cumplir. Pero el Espíritu Santo está dispuesto a ayudarte en esta mañana y a darte la victoria. La presencia del Espíritu Santo está aquí en esta mañana. Quizás hasta te cuesta amar a alguien de la congregación. Colosenses 3 dice, soportándoos los unos a los otros. Quizás me cuesta amarlo, pero puedo soportarlo, porque es parte de los panes que el Señor ha puesto en su congregación. El Señor eligió, llamó, escogió a 12 de sus discípulos que estuvieron con Él. Pero uno solo se recostaba en el pecho del Maestro. A veces decimos, yo amo a todos los hermanos de la iglesia, sí, yo los amo a todos. Pero quiero decirte, no te sorprenda que uno se te recuesta sobre el pecho. Y es lo que ocurre. Y a otro lo tengo que soportar. Pero es parte de los 12 panes calientes. En esta mañana hay pan caliente aquí. Yo siento que el Espíritu Santo nos permite disfrutar esta comunión. El pan está puesto en el altar renovado para que lo disfrutemos. Y invito a que puedas decirle, pasar al altar y con los pastores podamos orar en esta mañana por tu vida. Para que te vayas diciendo, recibí un trocito de pan caliente. Me hizo bien venir y estar en comunión con mis hermanos. Me llenó el corazón esta mañana de saber que dentro del arca de mi corazón tengo la palabra, tengo el maná, tengo experiencias que guardo como experiencias con el Señor y tengo una autoridad renovada. Jorra barra canda la barra y así. Todo aquel que desea hacerlo, no digo a todos, pero los que quieran verdaderamente recibir esta mañana, que podamos orar por su vida. Si hay algo que te cuesta vencer, pasa adelante y vamos a orar por tu vida.